Salve, nobles discípulos de la resiliencia estoica. En este espacio sereno y reflexivo, exploraremos las esencias fundamentales que conforman la robustez de la filosofía estoica, una senda venerada por hombres de Temple, en tiempos donde las olas de la adversidad amenazan con desmoronar la fortaleza del espíritu. Soy vuestro guía en esta travesía, un pensador de la estirpe de Marco Aurelio, y juntos desentrañaremos las virtudes que labran el camino hacia la verdadera estoicidad. Os insto a que permanezcáis atentos a estas palabras, pues la filosofía estoica no es un mero compendio de teorías abstractas, sino un faro que ilumina el sendero hacia la autenticidad y la firmeza interior. Sumergíos en el pensamiento de los antiguos, y os invito a suscribiros a nuestro canal, Libérate y empieza a vivir. Al hacerlo, formaréis parte de una comunidad comprometida con el crecimiento personal. La sabiduría, en la cumbre de la montaña estoica se erige la virtud de la sabiduría. No es la mera acumulación de conocimiento, sino la capacidad de discernir entre lo que podemos cambiar y lo que está más allá de nuestro control. En esta solemne expedición filosófica, nos embarcamos en la exploración detenida de la primera y primordial virtud que orquesta la sinfonía del estoicismo, la sabiduría. Como guía de esta travesía, presento mis palabras como un eco de los antiguos filósofos, un pensador en la estela de Marco Aurelio. Sumergíos, pues, en la profundidad de este discurso, donde desentrañaremos los misterios de la sabiduría estoica, esa brújula celestial que orienta los pasos de aquellos que anhelan comprender la naturaleza intrínseca de su existencia. La sabiduría, cima majestuosa en el paisaje estoico, no es solo el fruto de la acumulación de conocimiento, sino la habilidad de discernir con perspicacia las complejidades de la vida. En el sereno rincón de la reflexión, la sabiduría revela su esencia como un faro que ilumina la senda entre lo que podemos alterar y lo que está más allá de nuestro control. Así, comencemos nuestro ascenso a esta cima, donde la claridad mental es la brújula y la contemplación profunda, el sendero. La sabiduría no es un fruto aislado, emerge de las raíces del conocimiento y la autodisciplina. El conocimiento, como la semilla, requiere ser plantado en la tierra fértil de la mente, cultivado con paciencia y regado con la humildad de reconocer nuestras limitaciones. Aquí, los antiguos estoicos nos enseñan que el conocimiento no es un mero acto de acumulación, sino una herramienta que, cuando es pulida con la autodisciplina, se convierte en la llave que abre las puertas de la sabiduría. La autodisciplina, como el arte de esculpir, nos moldea en individuos capaces de dirigir nuestras mentes hacia la comprensión profunda. En este sentido, la sabiduría estoica no solo radica en entender el mundo que nos rodea, sino también en conocernos a nosotros mismos, explorar las profundidades de nuestra psique y comprender nuestras reacciones ante las vicisitudes de la vida. La cima de la sabiduría estoica nos revela el discernimiento, una habilidad que florece cuando somos capaces de distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que está más allá de nuestro control. Esta enseñanza fundamental, extraída de las páginas del pensamiento estoico, se convierte en una guía crucial en nuestro viaje existencial. El discernimiento, como un haz de luz que corta la oscuridad, nos permite abordar las situaciones con una mente clara y serena. Nos invita a no malgastar energía en preocupaciones inútiles, sino a concentrar nuestros esfuerzos en aquello sobre lo cual tenemos influencia. En este sentido, la sabiduría estoica es más que un conocimiento teórico, es la aplicación práctica de discernir qué aspectos de nuestra vida merecen nuestra atención y esfuerzo, y cuáles deben ser aceptados con serenidad. La sabiduría estoica se manifiesta en la virtud del tiempo. En un mundo impaciente, donde la prisa es la regla y la reflexión se ve eclipsada por la velocidad, la paciencia se erige como un pilar fundamental de la sabiduría. Los estoicos, con su mirada serena hacia el fluir del tiempo, nos enseñan que la paciencia no es una espera pasiva, sino una disposición activa de aceptar lo que el tiempo nos presenta y actuar con prudencia cuando llega el momento adecuado. La reflexión,
compañera inseparable de la paciencia, nos invita a sumergirnos en las aguas profundas de nuestra mente. Es en la calma de la reflexión donde la sabiduría florece, donde somos capaces de analizar nuestras experiencias, aprender de nuestras acciones pasadas y proyectar con claridad hacia el futuro. En este rincón silencioso, el filósofo estoico encuentra la elocuencia de la sabiduría, una elocuencia que resuena más allá de las palabras, en la armonía de las decisiones informadas y la aceptación serena de lo que no puede ser cambiado. En el cierre de esta exploración de la sabiduría estoica, nos encontramos en la cima de una montaña majestuosa, donde el viento de la comprensión acaricia nuestras mentes. La sabiduría estoica no es un fin en sí misma, sino un viaje constante, una senda que nos invita a explorar los recovecos más profundos de nuestro ser y a contemplar el vasto paisaje, con ojos claros y serenos. Valentía, la valentía, ese fuego que arde en el corazón de los estoicos, nos impele a enfrentar las tormentas con entereza. No es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Os exhorto a cultivar esta virtud en la arena de la vida cotidiana, forjando vuestro carácter como el acero en el yunque del desafío. La valentía, coloso indomable en el paisaje estoico, no es la ausencia de miedo, sino la voluntad intrépida de actuar a pesar de él. Nos invita a enfrentar las tormentas con entereza, a encarar los desafíos con la frente en alto. Debemos comprender que la valentía estoica no reside en la invulnerabilidad, sino en la capacidad de resistir y actuar a pesar de la vulnerabilidad inherente a nuestra existencia. La valentía, como yunque y martillo, forja el carácter en el crisol de la adversidad. Los estoicos, con su mirada aguda hacia la naturaleza humana, nos enseñan que es en los momentos de prueba donde la verdadera valentía emerge. Es fácil mostrarse valiente en tiempos de bonanza, pero es en las tormentas cuando la auténtica fortaleza del espíritu se revela. En el dominio estoico de la valentía, la adversidad no es un enemigo a temer, sino un maestro riguroso que nos moldea y nos revela nuestras propias profundidades. Invito a los hombres estoicos a abrazar la adversidad como un aliado en su búsqueda de la valentía, reconociendo que es en la lucha donde se forja el temple que sostiene el alma en las horas más oscuras. La valentía y la justicia, en su danza inquebrantable, forman un dúo que da forma a la esencia del estoico. La valentía sin justicia puede derivar en imprudencia, pero la justicia sin valentía es una llama que se apaga en la primera ráfaga de viento. La valentía estoica se manifiesta cuando nos enfrentamos a la injusticia, cuando alzamos la voz ante la opresión y defendemos la equidad con fervor. Los estoicos, con su visión clara y ecuánime, nos enseñan que la valentía no es solo un acto heroico en circunstancias excepcionales, sino la disposición constante de actuar con integridad, incluso cuando el costo es alto. En este contexto, la valentía se convierte en el escudo que protege la justicia, una herramienta que permite al hombre estoico resistir ante la marea de la injusticia y defender los principios que dan forma a su ética. La valentía estoica se nutre del arte del discernimiento, la capacidad de distinguir entre el miedo racional e irracional. Los antiguos nos enseñan que no todos los temores son iguales, y la valentía no radica en eliminar todo miedo, sino en enfrentar racionalmente aquello que lo merece. Es este discernimiento el que permite al estoico actuar con decisión en medio de la incertidumbre y la adversidad. La valentía, en su esencia, implica la capacidad de confrontar nuestros miedos más profundos, de encarar las sombras que acechan en las esquinas de la mente. Nos insta a no sucumbir ante la tiranía de la ansiedad irracional, sino a mantener la frente en alto y avanzar con paso firme, aun cuando el terreno sea incierto. Así, la valentía estoica se convierte en una luz que disipa las tinieblas del miedo, revelando la verdadera naturaleza de nuestras preocupaciones y permitiéndonos actuar con valía. La verdadera templanza se manifiesta también en la capacidad de aceptar las adversidades con serenidad y fortaleza. Los estoicos, en su visión pragmática de la vida, nos instan a reconocer que enfrentaremos pruebas y tribulaciones,
y que la virtud de la templanza se revela cuando respondemos a estos desafíos con ecuanimidad y resistencia. En la aceptación de las adversidades, encontramos la templanza como el escudo que nos protege de los embates emocionales. No se trata de negar el dolor o la tristeza, sino de abordarlos con una mente tranquila y una comprensión profunda de la impermanencia de las dificultades. Así, la templanza actúa como el faro que nos guía a través de las tormentas, recordándonos que la verdadera fortaleza no reside en evitar los desafíos, sino en enfrentarlos con calma y resiliencia. Ahora, en el ocaso de este discurso, os insto a reflexionar sobre estas virtudes. Contemplad cómo pueden ser integradas en vuestro diario vivir, fortaleciendo vuestro carácter ante las inevitables pruebas que el destino os reserva. Que estas virtudes no sean solo conceptos, sino pilares que sostengan vuestro ser. En la quietud de este momento, recordad que la resiliencia estoica no es un destino, sino un viaje continuo. Que estas virtudes os guíen, os inspiren, y os hagan inquebrantables en vuestra búsqueda de la autenticidad. Si queréis seguir la senda del estoicismo, os invito a compartir vuestras experiencias en los comentarios y así reflexionar en comunidad sobre todo aquello que sostiene nuestra manera de vivir.